Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien el día de hoy, como siempre les digo. Y bueno, les cuento que hoy voy a hacer la última entrega de la serie de videos que vengo realizando sobre la tesis del cuento de Ricardo Piglia. Entonces voy a seguirles hablando un poco, ya mucho más resumido, ¿no? Como más condensado frente a la creación de cuentos. Les quiero agradecer muchísimo el apoyo que me han brindado a las personas que ya están suscritas y a los que no, los invito a que se suscriban al canal para que yo pueda seguir sumando más personas, llegando a más personas y que más personas conozcan no solo el trabajo de esta escritora bogotana independiente, que también se dedica a los videos en YouTube, sino que esta información tan importante que concierne a literatura, a la creación artística, a la creación literaria, le pueda llegar cada vez a más personas. Bueno, también les quiero mencionar algo súper importante y es que ya viene mi próximo taller de creación de cuentos totalmente gratis que voy a estar dictando nuevamente los días lunes 8 p.m. hora Colombia. Voy a estarlo dictando el día lunes, ya les confirmo la fecha, no les he puesto fecha todavía ni he estado diciendo mucho, pero la segunda semana de agosto viene este nuevo taller de creación literaria con énfasis en creación de cuentos y novela. Sí, voy a tener incluso un módulo donde vamos a estar viendo exclusivamente creación de cuentos de suspenso y novela también. Entonces, para que se agreguen, es completamente gratis. Lo único que tienen que hacer es sumarse a mi canal en Telegram. Yo les voy a dejar aquí abajito el enlace donde pueden encontrarlo. Y ya uniéndose a la comunidad de Telegram, simplemente esperan a que yo envíe el enlace y se conecten a través de Meet. Bueno, resulta que Piglia nos menciona en esta parte que les voy a contar sobre la tesis del cuento, sobre el tema de los finales en el relato, ¿no? Y es como hay una transición en el tiempo que lleva al relato generalmente a tener un final que puede ser muchas veces misterioso, que en general debe serlo, y que incluso el mismo cuentista lo menciona cuando lo está escribiendo. Menciona, por ejemplo, a Borges y dice que muchas veces el autor mencionaba que su cuento, uno de ellos, era la compilación o la combinación de varios de sus cuentos, ¿no? En este caso vamos a ir a uno de los puntos importantes que menciona Piglia frente al final, que en muchos casos es inevitable y que normalmente cuando hablamos del relato se va dando durante la creación del cuento. ¿Qué quiere decir? Que normalmente cuando escribimos un relato no tenemos ya pensado cómo va a terminar, sino que al igual que cuando escribimos una novela, empieza a trazarse, pero en general el cuento tiene una dinámica distinta que yo les mencionaba en el primer videito, que si no lo han visto aquí les dejo los dos videos que ya he hecho sobre creación de relatos como los grandes, y es el hecho de que el final debe ser mucho más impactante, porque va a ser, aparte va a ser en un tiempo más corto, ¿no? Como el final en el cuento viene más pronto que en una novela, por ejemplo, es muy normal que cuando estemos escribiendo un relato, ya llegando a la mitad del relato, aunque no tengamos vislumbrado qué va a pasar, se vaya generando por sí solo, incluso el final, ¿no? Y es algo importante tener en cuenta, que muchas veces no lo tenemos planificado, pero el cuento va tomando su camino y el final generalmente tiende a ser un final inevitable, ¿no? Y dependiendo el autor, ¿no? Entonces Piglia menciona a varios autores y les voy a empezar a mencionar algunos de ellos, de los mejores cuentistas del mundo y cómo labrarían eso. Eso menciona algo que dice Kafka, y es que el comienzo del cuento generalmente es ridículo. Incluso él habla del cuento como un cuerpo mutilado, sin forma, que se trata de mantener vivo en el tiempo y que en algún punto empieza a encontrar ese desenlace o ese final y se le da la forma final, que sería pues la terminación del cuento de acuerdo al autor, ¿no? Entonces Kafka en este caso dice que ese cuerpo mutilado encuentra en esa invisibilidad que yo les hablaba del historiador. Recuerden, y voy a recapitular un poquito acá lo que les hablé en los otros videitos, que si no los han visto, pues véanlos para que no se pierdan tanto. Y es que normalmente el relato tiene dos tramas, y una de las tramas es la trama oculta. Estamos hablando de relatos clásicos, ¿no? Yo les decía que hay una diferencia entre relatos contemporáneos, pero que yo voy a hacer una serie de videos que hablen exclusivamente de esto. Pero ahora les estoy hablando del cuento clásico, ¿no? Entonces, el cuento clásico tiene una trama que está escondida, secreta, encriptada. Entonces, dice Kafka que
esa invisibilidad se hace luego visible de manera repentina e inevitable en el relato, y es cuando finalmente pues se desenlaza la historia. Bueno, Piglia nos menciona una de las historias de Italo Calvino en 6 propuestas para el próximo milenio, en donde en esta historia en particular, nos relata precisamente esa transición, ¿no? El personaje principal, Chun Su, que es un pintor, habla con el rey quiere que le haga una pintura, y entonces el pintor, el artista, le pide que le dé 12 personas, 12 ayudantes, que le van a permitir poder dibujar, ¿qué? Un cangrejo, que es lo que le está pidiendo el rey. Entonces le dice, deme 5 años y aparte 12 sirvientes, 12 personas que me puedan ayudar. Pasan los 5 años, pero no, el pintor no tiene nada, no tiene el cangrejo que quiere el rey. Entonces el rey le pregunta nuevamente y le pide nuevamente 5 años más. Luego de los 5 años no hay nada, tampoco no aparece el dibujo, y entonces le pide nuevamente 10 años. Y ahí es cuando un día, de repente, cuando el rey ya posiblemente se imagina que ya no va a estar el dibujo que quiere, o aparentemente el rey tiene una paciencia ilimitada, está esperando que el pintor le entregue el dibujo, en un momento, así como pasa en el relato, de forma inevitable, el pintor tiene o recibe como esa inspiración que llamamos muchos de nosotros, y le dibuja el mejor cangrejo de todos los tiempos, lo mejor que pudo haber hecho frente a lo que le había pedido el rey. Lo que nos menciona Piglia con esta historia puntualmente es precisamente la transición de acuerdo al autor del relato. Bueno, y en este caso, igual que como lo hizo con la anécdota de Chekhov, Piglia nos explica un poco cómo lo haría cada autor de acuerdo a esta historia de Chun Tzu. Entonces dice, por ejemplo, en Kafka, que es uno de los autores que él considera que es el rey o uno de los pioneros o de los que más utilizaba los finales infinitos, dice entonces que él tomaría esta misma historia de Chun Tzu, pero en vez de pasar 5, otros 5 y luego 10 años para que le entregue el cangrejo al rey, pasarían muchísimos años hasta que ya el pintor esté viejo, haya envejecido notoriamente, y ya en su lecho de muerte, cuando el rey se acerque, aparte de una paciencia infinita del rey, que en ningún momento está afanando al pintor para que realice el dibujo. Y aquí menciona un tema también del arte y cómo el arte no puede ser medido en tiempo, ¿no? Porque una obra puede hacerse muy rápido o puede demorarse muchísimo. Pero bueno, léanse la tesis del cuento de Piglia y van a encontrar todos esos detalles que me parecen súper importantes, pero no me voy a ir por las ramas y voy a continuar aquí con lo que les estoy explicando. Bueno, y lo que menciona aquí de Kafka es que como autor de relatos esperaría que ya esté envejecido el pintor cuando se acerque el rey en su lecho de muerte, debajo de su almohada saca el dibujo que ha hecho hace muchísimo tiempo, pero que no fue capaz de entregárselo al rey porque tal vez pensaba que no era lo mejor que podía hacer. Entonces lo mantuvo, y a muchos artistas les pasa esto, ¿no? A muchos nos ha sucedido que en momentos pensamos que el trabajo puede ser mejor y lo podemos postergar muchísimo, incluso hasta un punto en que parece eterno, en que no vamos a entregar el trabajo final. Entonces él pondría en este caso, de acuerdo a Piglia y de acuerdo a las características de Kafka, a este pintor envejecido entregarle al rey ya en su lecho de muerte, a punto ya de morir, este dibujo, el mejor cangrejo nunca antes visto, y que entonces ahí sí llegaría el final del relato, el final de la historia. Bueno, y Piglia menciona a Flannery O'Connor, una narradora norteamericana, en esta parte de la tesis del cuento, y dice que cuenta una anécdota que le parece bastante graciosa, y es que una de sus tías menciona que para ella un relato no es un relato si al final alguien no muere o se casa, ¿no? Muy clásico de las historias. Si ustedes se ponen a pensar las historias que conocemos, y de pronto muchos de nosotros cuando niños veíamos historias en donde generalmente el relato clásico se caracteriza, ¿no? O tiene como característica el hecho de que el final se cierra, ¿no? Que era lo que yo les decía en el segundo video del relato contemporáneo, en el cual en muchas ocasiones se deja abierto el final. Entonces ella decía, a mi tía no le gusta o simplemente no siente que sea un relato si no hay un final, si no pasa eso, que alguien se case o que alguien muera. Entonces cuenta la historia de un vagabundo, y el vagabundo conoce a una chica, se enamoran, se casan, y de repente el vagabundo desaparece y se va en un carro y la deja abandonada.
En la historia, el vagabundo se casa con la hija de la hija idiota, menciona él, aunque menciona que la palabra idiota es una palabra que se usaba muy comúnmente antes y que no tiene ese carácter peyorativo que tiene hoy en día esa palabra, ¿no? Entonces, dice que se casa con la chica, una chica que tiene aparentemente algún problema cognitivo, la hija de una anciana, y luego la abandona, ¿no? Cuando menciona a Connery, entonces dice que su tía le decía que esto no era una historia, porque entonces, ¿qué había pasado? ¿Qué había pasado con el vagabundo? ¿Qué había pasado con la chica? ¿Qué había pasado con la anciana? Porque aparentemente no tenía un final. Simplemente el vagabundo toma un automóvil y se va. Y la abandona. La deja ahí en la parada. Entonces, para la tía no había un final porque no se estaba cerrando la historia. Y ella le decía que sí, que era un cuento completo. Bueno, aquí habla Piglia de que el final le da sentido a la experiencia del relato, ¿no? Y en muchos casos es necesario cerrar la historia para que el lector quede con la sensación del cierre. Creo que nosotros como seres humanos, y yo lo hablé en algún video, cuando creamos historias, necesitamos hacer cierres incluso con nuestras historias de ficción, ¿no? Vuelvo y lo repito, esto depende mucho del tipo de narrador. Aquí les estoy contando sobre los cuentistas clásicos y cómo ellos construyen, de acuerdo a Piglia, sus relatos, ¿no? Pero también hay opciones con los relatos más abiertos y vamos a ver cuando yo haga los videos sobre el relato contemporáneo, cuáles son las grandes diferencias tanto para el escritor como para el lector en este caso. Bueno, y aquí Piglia nos menciona que el relato de Flannery O'Connor, desde esa anécdota, ella hizo un cuento que se llama The Life Your Say Me Be Your Own, que es el relato donde ella toma esta anécdota de la tía, pero la pone un poco a la inversa. Entonces hay bastantes puntos importantes que yo creo que voy a tener que hacer un cuarto videito para contarles, donde ya se habla un poco más de la oralidad y desde otros autores latinoamericanos. Pero en este punto en particular se habla como aquí en la historia de O'Connor, la anciana es la avara, o sea, no es el vagabundo. Y la anciana es la que se quiere deshacer de la hija. Y entonces ella es la que al final se sorprende, o el final sorpresivo le llega a esta personaje cuando ella pierde el automóvil y se queda ahí, y se queda con la hija. O sea, el vagabundo se lleva el automóvil de igual manera, pero ella es la que tiene que quedarse con su hija. Entonces, ahí la autora, no, la narradora, toma una anécdota que le fue contada, y por eso les hablo aquí del tema de la oralidad, porque como ustedes saben, los relatos inician desde la tradición oral, ¿no? Por eso es tan importante tener en cuenta todos estos detalles. Borges incluso menciona varios puntos de esto, pero para que el videito no se me haga tan largo, voy a hacer un cuarto video donde me voy a centrar en esta última parte. Voy a tratar de hacerlo lo más resumido posible de esta tesis, aunque es corta, tiene muchas cosas que sacar, por eso los invito a que la lean, para que ustedes mismos saquen sus conclusiones y puedan aprovechar todo este material para escribir relatos. Creo que más allá de entender la tesis de Piglia, la idea es mirar qué puntos nos da él como autor y desde los autores clásicos para nosotros escribir relatos, qué puntos de partida tenemos acá, porque son varios, ¿no? No es solamente una forma en que se puede escribir un relato, hay muchas maneras en las cuales podemos escribir relatos, ¿no? Ya tenemos ciertas condiciones que yo les he puesto, digamos, aquí en estos videos, o más bien condiciones, no, ciertas características que el relato tiene como parte natural de su forma, que son precisamente esta, ¿no? De lo que les hablaba durante este video. El final, que generalmente en un relato debe ser impactante y debe estarse construyendo prácticamente desde el inicio, aunque el narrador no lo sepa, ¿no? Generalmente, como lo decía Kafka, empieza siendo un cuerpo mutilado, casi sin forma, no se sabe ni para dónde va. Borges decía, varios de mis cuentos terminan siendo uno de los cuentos únicamente porque van tomando forma durante el camino y luego es ahí donde viene el final inesperado que le da el desenlace a la historia. Bueno, y para terminar este videito y darle introducción al siguiente para que me acompañe la próxima semana, les dejo una frase que dice Borges y que Piglia menciona en esta tesis del cuento, y es: oír un cuento que se pueda escribir y escribir un cuento que se pueda contar en voz alta. Entonces, ahí la importancia, como les decía, de las raíces del relato desde la tradición oral, desde la oralidad, y la construcción luego desde la escritura, ¿no? Esto lo voy a ver, lo voy a tratar, perdón, lo voy a mencionar, a tratar de analizar desde mi punto de vista y desde lo que nos menciona Piglia en la tesis en el próximo video para que me acompañen.
Les agradezco muchísimo nuevamente el estar aquí acompañándome en esta serie de videos. Por favor, si tienen algún comentario, algo que añadir, si ya se leyeron la tesis de Piglia o se la quieren leer, léansela para que me dejen en los comentarios qué les parece, qué entienden, qué tal vez de lo que yo he dicho acá habría que... o que a lo que yo he dicho más bien habría algo que agregar para que por favor me lo dejen y podamos entre toda la comunidad literaria irnos alimentando en la creación de relatos. Les recuerdo que pronto viene mi nuevo taller de creación y este taller de creación va a estar enfocado en creación de relatos, ¿no? Entonces, ya haciendo esta serie de videos se los menciono nuevamente para que lo tengan ahí muy en cuenta. Recuerden, es completamente gratis y lo único que tienen que hacer es unirse, ¿no? Porque en este caso no es suscripción al canal de Telegram. Aquí abajito yo les voy a dejar el enlace para que estén ahí y simplemente esperar a que yo envíe el enlace. Si no lo hago por Meet, lo hago por Zoom. Nos conectamos todos los lunes, 8 p.m. hora Colombia, y vamos a estar aprendiendo mucho más sobre estas técnicas de los grandes autores para crear cuentos, para crear relatos. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarme. Espero que tengan una hermosa y bendecida semana. Recuerden escribir a cada paso su propia historia, ese relato, ese cuento. Créenlo de la mejor manera que les sea posible, paso a paso, medido, analizado, y dejen fluir también las cosas como lo hacemos cuando escribimos un relato. Que ese final en nuestra vida sea impactante, pero sea el mejor que podamos darle a nuestra historia. Bueno, y espero podamos vernos la próxima semana en un próximo video nuevamente acá, que me puedan acompañar. Una bendecida semana, día, noche, a la hora que estén viendo el video. Muchas bendiciones y una excelente y maravillosa vida. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!